11:20 minutos en Hoy por Hoy de Caracol Radio y hablamos a esta hora de salud oral con la doctora Ana Fernanda Soto Neira. Doctora Ana Fernanda, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, Darío, a usted y a todos sus oyentes. ¿Le gusta el tango? Sí, ¿no? Sí, me gusta. Y verlo bailar es un espectáculo, espectacular, ¿no? Indudablemente. Y tenemos aquí campeones mundiales. Hace algunos días vino una campeona mundial convocando a todo el equipo de bailarines de la región y del país. Así que vamos a vivir fiebre de tango por estos días en la capital vallecaucana. Lo que nos puede llevar a que nos dé fiebre es si tenemos o nos vemos afectados por un problema de salud oral. Y en esta oportunidad, doctora, hablamos de el bruxismo. ¿Esto es lo que comúnmente se llama comerse los dientes, doctora? Más o menos, Darío, ¿Sí? más o menos. ¿Cómo puede comer uno un diente? Una de las consecuencias del bruxismo es que se comen los dientes. ¿Y cómo se comen uno los dientes? Es decir, probablemente son cosas que todos nos puede llegar a pasar, pero no lo identificamos sino cuando ya viene el problema. En realidad se desgastan los dientes. Y se desgastan un diente contra otro cuando hay bruxismo, exactamente. ¿Y eso se da por qué, doctora? El bruxismo primero es un hábito, y es un hábito que es producido por un movimiento mandibular de carácter voluntario o involuntario que puede ser en la mañana o en la noche y que produce desgaste de los dientes. Es cuando uno aprieta los dientes o puede ser frotar los dientes uno contra otro, que es lo que se llama rechinamiento. ¿Y voluntario dice usted o involuntario? Involuntario durmiendo. Involuntario durmiendo y puede ser voluntario o involuntario. Muchas veces usted aprieta los dientes. Resabios que tiene uno. Sí, exactamente. Cuando se tiene rabia, y eso puede ser una parte de bruxismo. Doctora, ¿qué dicen las estadísticas? Ustedes que atienden tantos casos de estas dificultades, de estos resabios, de estas enfermedades y demás. Pues Darío, más o menos estamos viendo que la mitad de cada 10 pacientes adultos, 5 pacientes manejan algún tipo de bruxismo en diferentes niveles, ¿sí? De complejidad también, y seguramente unos más fuertes que otros. Doctora, como usted lo habla, e insistamos en ello, hablar de voluntario e involuntario, pero tiene que ver algo, porque uno piensa que cuando uno empieza como a apretar los dientes, o sea, ¿tiene que ver algo con la tensión, con el estado de ánimo de la persona, un problema psicológico? ¿Qué? Las causas del bruxismo son cantidades, y uno encuentra causas que coinciden en los pacientes bruxómanos más crónicos, que son emocionalmente, o sea, la parte del estrés y la parte emocional es indispensable que exista en un paciente que bruxa, y otra de las razones es la mala mordida. Entonces, generalmente un paciente bruxómano maneja un componente emocional y tiene una mala mordida. Ese problema de bruxismo, doctora, puede llevar a generar hasta que se fracture un diente. Muchos daños. Puede generar fracturas dentales, puede generar retracciones de las encías, puede producir daños de la articulación temporomandibular a mediano o largo plazo, puede haber problemas musculares, hipertonicidad muscular, dolores miofaciales, o sea, dolores en la cara. La gente se levanta en realidad más cansada de lo que se acuesta, es lo que refieren muchos de los pacientes. Ese desgaste puede llevar, doctora, por ejemplo, a la necesidad de aplicar qué tipo de tratamientos. A comerse el diente completo, Darío. Hay pacientes que llegan con casi nada de diente remanente, o sea, casi nada de corona de diente. El bruxismo da más con piezas dentales, no las que están en la parte frontal, diríamos, sino en los costados. En todas. En todas. En todas, y dependiendo. ¿Incluidas las paletas? Sí, incluyéndolas. Hubo un caso bastante complejo que se manejó en la clínica, donde un paciente de 40 años llegó con dientes de coronas clínicas de 1 y 2 milímetros. En esos pacientes nos tocó hacer cirugía de las encías para poder exponer algo de diente, tratamientos de conducto, núcleos y coronas en todos los dientes de su boca. Y obviamente manejarlo con una placa, que ese es el tratamiento ideal paliativo para un paciente que bruxa de manera crónica. Cuando habla de placa, ¿a qué se refiere, doctora? Es una placa estabilizadora donde se generan puntos de contacto simultáneos en toda su boca, que es lo que necesitamos que haya para que tenga relajación y ergonomía.
Por eso, si ustedes hacen eso, pero paralelo a eso no se hacen otras cosas, por ejemplo, como el tema emocional, el tema del sistema nervioso de la persona, ahí, ¿qué pasa, doctora? El tratamiento es interdisciplinario. Si un paciente tiene mala mordida, necesitamos manejarlo con ortodoncia y posteriormente manejar una placa, o durante el proceso de ortodoncia otros aditamentos que se pueden manejar la parte de bruxismo y de sintomatología muscular. ¿Medicamentos para relajar, por ejemplo? También se manejan medicamentos, relajantes musculares, y algunas veces cuando ya los componentes emocionales son muy fuertes, ya se remiten con psicología o con psiquiatría para medicar ansiolíticos. Y a la vez un tratamiento psicológico, pero ¿cómo uno ir aprendiendo que no debe hacer esos movimientos? Sí, porque hay que manejar su estrés. Y usted tiene que aprender a manejar su estrés, y los pacientes lo manejan de diferentes maneras. Y la otra especialidad muy importante para manejar es la terapia miofuncional, que lo maneja generalmente una fonoaudióloga. ¿Casos más graves que haya visto que el que nos contó de este cuarentón? Uy, ese es uno de tantos, Darío, pero hay muchos casos en los que el paciente incluso queda bloqueado, difícil de poder abrir la boca, de poder tener una apertura normal, simplemente por un trismus. El trismus es que se engarrotan los músculos y hay dificultad en la apertura. ¿Y ahí qué? Para Entonces, poder eso, sedarlo. Se manejan relajantes musculares, se manejan terapia miofuncional, placas, desprogramadores anteriores, para empezar a recuperar la movilidad muscular y la apertura y poder hacer un tratamiento odontológico posterior. Muy grave. Miren la gravedad de los casos que aquí contamos con la doctora Ana Fernanda Soto, porque los puede estar viviendo usted y no se da cuenta. Cualquier paciente puede estar viviendo, incluso, Darío, los pacientes llegan con dolores de oído. Entonces dicen, ya he pasado por el otorrino, ya he ido al neurólogo, y doctora, todo sale perfecto. Y dolores que a veces se confunden con otros diagnósticos. Exactamente, con otros diagnósticos, y ya tenemos... Hasta migrañas, me imagino que pueden estar ahí asociadas. Y ya tenemos neurólogos y neurocirujanos que nos están remitiendo pacientes. Doctora Ana Fernanda, muchas gracias, muy amable. Esto requiere de especialistas. De un manejo interdisciplinario. Odontólogo, médico, psicólogo, y para poder resolver de verdad. Así es, Darío. Doctora, muchas gracias, muy amable. Gracias a ti y a todos los oyentes, un saludo. La doctora Ana Fernanda Soto Neira, como siempre, temas de salud oral que nos advierten los riesgos que podemos padecer en nuestra salud oral. Caracol Radio, más compañía.